Recording in progress. Bueno, pues como lo prometí la sesión pasada, este lunes 28 de febrero comienza el ciclo dedicado a la segunda de las virtudes teologales, que según grandes teólogos, y también incluyendo al Papa Francisco, la señalan como la más humilde de las virtudes teologales, porque de alguna manera permanece un tanto oculta, al amparo de la virtud de la fe y de la virtud de la caridad. Sin embargo, tiene su definición clásica que podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, y dice así: ¿qué es la virtud de la esperanza? La virtud de la esperanza es la virtud teologal, o sea, sobrenatural, superior, por la que aspiramos a la posesión y al conocimiento del reino de Dios en los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. No hay nada más poderoso para tener esperanza que obviamente mantener una comunión diaria, ya sea física, sacramental o al menos espiritual, con Cristo. Hablar con Él, aprender de Él, confiar en Él, creerle a Él, es la razón de ser de nuestra esperanza. Sin embargo, a pesar de que esta definición se puede profundizar muchísimo, sobre todo si nos atenemos a la formidable sabiduría de Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, como lo he venido haciendo, para todos estos temas de las virtudes, yo creo que vale la pena mucho enfrentar este tema un poco como lo hacía Cantinflas cuando le preguntaban algo. Oiga, señor, ¿me puede decir dónde está la cantina de la esquina? Y Cantinflas contestaba: pues mire usted, joven, ¿ve ese perro medio raído que le va dando la vuelta a la esquina? Sí, sí lo veo. Ah, pues ahí no es. ¿Sí? Ay, pero ¿dónde es? Bueno, ¿ve usted ese poste, el número 22? Si los cuenta usted seguiditos, ¿lo ve usted, joven? Sí, también lo veo. Ah, pues ahí tampoco es. Y así se la pasaba el buen Cantinflas cantinfleando, y total, a la persona que le preguntaba nunca le decía dónde estaba la famosa cantina tan buscada. Así que, parodiando un poquito a este gran cómico, al que por cierto no admiro porque fue un ilustre masón, grado 33, ¿sí? Desgraciadamente, y en gran medida a eso se debió su formidable fama. Pero bueno, de vez en cuando vale la pena tomar ejemplos hasta de personajes heterodoxos como él, para comenzar nuestro análisis, porque no es nada más, pues esa es la virtud de la fe y ya. No, es un tema tan apasionante, tan profundo, tan amplio, que vale la pena comenzar por el análisis de aquello que parece esperanza, pero que no lo es. Comenzando con una pregunta para todo el grupo aquí presente y para todas las personas que posteriormente tengan a bien ver los videos que se van a grabar, que ya se están grabando sobre este tema. Y la gran pregunta es: ¿en qué tienes fincada tu esperanza? ¿En qué tienes contemplada? ¿En qué tienes arraigada tu esperanza? ¿En qué cosa confías hacia el futuro? Y bueno, hace algunos años, en mis años jóvenes, y después lo refrendé en un par de ocasiones, desarrollé investigaciones a gran escala
entre docenas de miles de personas con esa pregunta: ¿en qué tienes fincada tu esperanza? Y daba yo varias opciones de tipo diferente, hasta 5 opciones diferentes, ¿sí? Una de ellas, la número 5, la letra A, B, C, D, E, era en las promesas de Cristo. ¿En qué tienes fincada tu esperanza? Y había cosas como en que mi equipo favorito de fútbol se corone campeón, en conservar mi empleo, o en escalar los puestos que me son debidos por mi eficiencia, o en que mi familia conserve la salud, o y así. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta más frecuente? Casi quedó en primer lugar la referente al equipo deportivo. Ese es el mexicano común, que espera que su club de fútbol América le gane la próxima fecha, sobre todo al Guadalajara, o al revés, ¿no? Cosas tan baladís, tan absurdas, que cuando yo analizaba los resultados del cuestionario, pues me iba de espaldas, ¿no? Porque aunque ya sabía que iba a ser bastante desfavorable, y que por cierto, el último lugar en un país católico lo ocupó en las promesas de Cristo. El último lugar. Y no solo en la primera investigación, que fue allá cuando yo tenía 28 o 30 años, sino también en la segunda, 10 años después, y en la tercera, otros 10 años después, hasta que, pues como ya conozco el resultado, pues dejé de investigar y dejé de preguntar. Por supuesto, yo sé que en este grupo esa no sería la respuesta. Sin embargo, en el cuestionario número 3 hubo una variante muy importante, y que fue lo que consideré con el nombre de pseudociencias. ¿En qué tiene hoy la mayoría del mexicano promedio puesta su esperanza? Bueno, pues curiosamente y dramáticamente tiene puesta su esperanza de éxito, de alegría, de salud, de bonanza económica, de suerte, como muchos le dicen, en lo que desde un punto de vista estrictamente filosófico se conoce con el nombre de pseudociencias o corrientes posmodernas. Y no me voy a referir a lo que ya vimos, que son los fenómenos posmodernos, sino a las pseudociencias que no toqué en la versión anterior, que fue la virtud de la fe, pero que ahora sí conviene conocer bastante detalladamente. Las ciencias falsas, eso significa pseudociencias, bien pronunciado porque es una P seguida de una S, pseudociencias que prometen la felicidad. ¿Cuáles son estas pseudociencias? O mejor dicho, primero, ¿en qué consisten? Bueno, pues son esas prácticas, esas, entre comillas, disciplinas, que tienen muchísimos nombres. Voy a mencionar algunos cuantos. Por ejemplo, el Feng Shui, el cuarto camino, la psicología transpersonal, el transhumanismo, el tercer ojo, el análisis retrospectivo, la hipnosis, el psicoanálisis, el análisis de las relaciones interpersonales estrictamente como un factor humano, sin introducir ningún factor ni filosófico ni teológico, y otras muchísimas prácticas que aquí vamos a desnudar, ¿sí? Que aquí vamos a mostrar en toda su cruda realidad, como lleno de mentiras, de falsas promesas, de cosas que
desgraciadamente le hacen a la gente esperar algo que no van a conseguir. No al menos a través de las pseudociencias. ¿Sí? No tengo contemplado de ninguna manera agotar el tema en esta sesión. Es muy amplio, es muy profundo, es muy, digamos, difícil en un momento dado poder exponer con toda su crudeza la enorme cantidad de mentiras, ¿sí? Literalmente mentiras, que hoy ocupan la inmensa mayoría de las personas de este país y de otros muchísimos. Porque, por ejemplo, en la misma Europa excristiana, no se diga en Sudamérica o en los Estados Unidos, la cantidad de afiliados que logra un solo líder que conduce una pseudociencia, pues asciende en muchísimos casos a millones de personas. Los más exitosos youtubers en la red manejan alguna corriente que puede ser clasificada como una ciencia falsa o una pseudociencia. Hay que, para comenzar, decía Albert Einstein, todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y otra, triste época la nuestra, en la que es más difícil, perdón, me equivoqué, triste época la nuestra, en la que es más fácil desintegrar un átomo que desintegrar un prejuicio. Pues sí. Puede decirse entonces que como buenas pseudociencias, estas son un prejuicio. Es decir, son un juicio anterior a un juicio racional. Son un juicio emotivo, son un juicio incompleto, son un juicio que se llama petición de principio o se llama silogismo falso, ¿sí? Es así que tú tienes orejas, es así que el burro tiene orejas, luego tú eres burro, ¿no? Entonces, así se manejan las cosas en este mundo que tiene cientos de millones de ingenuos y culpables seguidores. Culpables porque no investigan. Desde luego, es probable que por simple hecho estadístico, por simple hecho probabilístico, en este grupo pudiera haber alguna persona que de buena fe conserve alguna creencia en alguna de estas pseudociencias que hoy nos toca comenzar a desnudar. Pero para desnudarlas, primero vamos a ver las tijeras que vamos a utilizar para este corte de tela, incluso de tela metálica, hasta que la verdad esplenda desnuda y hayamos quitádole esa tela que la cubre con el manto de la mentira que parece verdad y que es una pseudociencia. En la actualidad estamos inundados por una marejada, ¿sí? Hay que entender la palabra, una gigantesca ola marina, una marejada de falsa información sobre programas como Sea Usted Feliz o el famosísimo y que en México tiene un pegue extraordinario, programa llamado Pare de Sufrir. Probablemente algunos de ustedes hayan visto a estos falsos profetas, a estos merolicos de barriada, esos que nada más les falta decir atrás de la raya que estoy trabajando, de los programas de Pare de Sufrir, que son arrojados abrumadoramente sobre nosotros desde los más media. Encontramos pues en esta época y desde hace unos 25 o 30 años esta marejada que consiste en una muy variada desinformación planteada de modo muy serio y pretendidamente objetivo, que nos conducen a aceptar falsos programas o a aceptar falsos profetas que solo buscan aumentar sus ventas y su audacia,
recurriendo a cualquier táctica con tal de vender o con tal de lograr muchísimos más likes en su página de YouTube o en cualquiera otra de las redes sociales de moda. Además, procuran indoctrinar y en algunos casos incluso hasta corromper. ¿Qué es lo primero que caracteriza a la pseudociencia? Bueno, pues lo primero que habrá que decir es la ausencia en todas ellas, y ojo, yo tengo una lista de más de 200. 210, ya 215, no sé exactamente el número. Aquí vamos a analizar las principales en su momento. ¿Qué es lo que caracteriza de entrada a una pseudociencia? Bueno, pues el desconocimiento de lo que es la verdadera naturaleza humana. ¿Qué es lo que no conoce el pseudocientífico parlanchín, embaucador, manipulador, mentiroso? Aunque hay que reconocer que muchas veces ellos mismos se tragan sus mentiras. Lo primero que hay que decir es que ignoran la definición de ser humano. Persona es la sustancia individual de naturaleza espiritual y racional. Somos personas de sustancia individual. Esto quiere decir que cada individuo es una sustancia diferente, de naturaleza espiritual y racional. Que fue Dios quien nos creó de modo intencional a cada uno de nosotros, que tenemos una identidad única, insustituible, una personalidad irrepetible, única e inefable, y que tenemos un destino común. Y ese destino común que ignoran las pseudociencias es justamente la trascendencia. La trascendencia que va más allá de la muerte. La trascendencia que consiste en una vida eterna, que no solamente es espiritual, sino que también es física, también es corporal, porque obviamente las pseudociencias ignoran la resurrección de la carne y la vida eterna. Y obviamente esta ignorancia puede calificarse de culpable y de invencible en la mayoría de los casos, porque los pseudocientíficos están férreamente, golosamente aferrados a su teoría, a su pseudociencia, a su discurso, a sus propias mentiras, al grado que incluso, no dudo ni tantito, que muchos de ellos terminen por creérselas. Así que ellos no van a resolver jamás, nunca te van a plantear cuál es tu verdadero origen, cuál es tu verdadera identidad y cuál es tu verdadero destino. Así que vamos a plantear algo que todos prometen. Todas las pseudociencias prometen 7 cosas, básicamente. Haciendo un extracto de ellas, te prometen felicidad, salud, riqueza, placer, poder, fama y honores. Las 7 cosas. En algunas corrientes, en algunas propuestas, se eleva con mucho el concepto de salud, es probablemente el que más vende. Posiblemente el que menos vende es el concepto de riqueza. Otro que vende mucho es el concepto de poder o de felicidad, y los otros en un poquito menor grado, pero sobre todo las pseudociencias te van a prometer salud. En términos muy generales y comenzando a plantearlo. Hay que entender otra de las grandes fallas de las pseudociencias. Y probablemente, aparte del desconocimiento de lo que es la naturaleza humana, lo segundo en lo cual ninguna de ellas considera, pero ni de relajo, ni de lejos,
es la realidad humana desde el inicio de nuestra historia y que es la fractura básica entre la inteligencia y la voluntad. Esa fractura, esa ruptura, esa escisión que se da en la mujer de una determinada manera, en el varón de otra, y que es la consecuencia ineludible, la fractura causada por el pecado original. Vamos, hasta en las corrientes más serias, esas que se estudian en las universidades de nombre pomposo o de fama universal, a donde van a estudiar los hijos de los más ricos del planeta, y que tener un título en cualquiera de sus especialidades te da mucho dinero, mucho prestigio, mucho estatus. Ni siquiera en esas universidades, y mucho menos en sus currícula o en sus proyectos de estudio, se menciona, pero ni de lejos, que el ser humano es un ser fracturado. Entre ¿dónde está la fractura? Aquí está la inteligencia, aquí está la voluntad, y en medio está un abismo, que en algunos individuos es menor y en otros es insondable, anchísimo e insuperable. Y ese abismo está causado, esa fractura está causada por algo que compete, algo que afecta a la raza humana sin excepción, y que es el pecado original, en el cual Eva pretende ser Dios y Adán prefiere a la criatura Eva que a Dios. ¿Cómo se manifiesta entonces esa brecha? Ya lo he dicho y aprovecho para reforzarlo, puesto que recordemos, nuestro sistema didáctico ante todo se apoya en la ley de la repetición, con cierto ritmo, porque solamente aprendemos lo que repetimos. La fractura en la mujer es su afán de control. Si alguno de ustedes conoce a alguna mujer sin afán de control, probablemente estaríamos hablando de la Madre Teresa o de alguien que ya tiene olores a santidad. Los celos, la posesividad, muchas veces el ser amada como si fuera una diosa, de manera absoluta y excluyente, aun cuando ella misma pudiera comprender esto como algo irracional. Sobre todo cuando los celos se presentan no con relación a otra mujer, que sería lógico, sino con relación a la familia nuclear del marido, o con relación a los hijos, o con relación al trabajo, o alguna otra querencia del marido. Una mujer superada, una mujer superior a esto, por la gracia, es una mujer que, por ejemplo, pongo un caso concreto, un caso específico, es una mujer capaz de disfrutar, de aplaudir los hobbies y pasatiempos de su marido, aun en el supuesto caso de que a ella no le gusten o no participe de ellos. Pero esto es excepcional. En la inmensa mayoría de los casos, los hobbies del marido son vistos como una pérdida de tiempo, una rivalidad, algo que choca con mis intereses de esposa, algo que difícilmente te tolero o te acepto. Es solo un ejemplo, y como todos los ejemplos tienen ciertos defectos, pero esto es muy frecuente, al menos en mi consulta. ¿Y cómo se manifiesta en el hombre esa misma fractura del pecado original que las pseudociencias no toman en cuenta? Y manejan tanto a la mujer como al hombre como si fueran seres angelicales, o seres que jamás pecaron, o seres que no estamos heridos por el pecado original. Herida para la cual únicamente el bautismo y la gracia santificante nos pueden hacer superiores, pero no librarnos absolutamente a escala psicológica de estas fracturas. En el hombre se manifiesta como lujuria, como esa otra mujer a la que se desea como algo
esa famosa canción que lo describe todo, el amor de 5 a 7, soy lo prohibido, soy ese vicio de tu piel, y que difícilmente el varón común y corriente se sustrae a esta tremenda atracción, a esta tremenda lujuria de tener su esposa a la que dice amar. Y bueno, probablemente sea honesto cuando lo dice, pero no es coherente cuando en realidad se deja guiar por esa fractura que lo hace una persona, que nos hace, hablo en primera persona, ser víctimas en muchas ocasiones de la lujuria. Y otra cuestión que tampoco toman en cuenta las pseudociencias, para nada, es la típica ambivalencia del ser humano. Los manejadores de las pseudociencias que prometen esas 7 cosas que dije, salud, alegría, felicidad, dinero, poder, fama, honores, placeres, no toman en cuenta para nada que el ser humano es un ser ambivalente y que aun el amor más puro no está exento de algunas zonas oscuras. Y tampoco toman en cuenta estas pseudociencias para nada la concupiscencia, que es la huella principal del pecado original tanto en hombres como en mujeres. Tampoco toman en cuenta el factor tan socorrido hoy en día, que se llama la enfermedad del tercer milenio, que es la depresión, y que está causada por cosas, según las pseudociencias, que son muy fáciles de curar, solo si y nada más si tú haces tal cosa de nuestra práctica. El Feng Shui, el cuarto camino, la psicología transpersonal, las piedras de Stonehenge, las pirámides de Egipto, la energía solar y la oración al universo, o como lo aprendí yo en una serie televisiva que está basada justamente en este tipo de cosas y que estoy viendo a propósito para conocerlos bien. Una ceremonia de New Age, que es posiblemente la pseudociencia más poderosa del siglo XXI, en donde el gurú le hace repetir a la paciente hasta 1000 veces y cuando menos 100 veces por día 2 mantras para librarse de la tristeza. Y estos 2 mantras dicen así: al crepúsculo mis vicios morirán, y con el frío mis virtudes se fortalecerán. Fíjense nada más. El crepúsculo, si la puesta de sol, es la fuerza psicodinámica, astrológica, sobrenatural, lo digo con mucha jiribilla, es la fuerza extraordinaria que va a librar a esa pobre mujer de sus vicios. Ella es una adicta al sexo y la adicción al sexo la hace llegar a sentirse con un objeto absolutamente inútil y perfectamente vacía en su interior, porque jamás, obviamente, como adicta al sexo, ha conocido al amor. Pues viene la pseudociencia a prometerle que si ella repite el suficiente número de veces este par de mantras, al atardecer mis vicios morirán, con el atardecer mis vicios morirán, y con el agua fría mis virtudes se fortalecerán. Bueno, pues este es un ejemplo justamente de no tener presencia en en este tipo de pseudociencias, no tener presentes ni la ambivalencia, ni la concupiscencia, ni la desesperación, que solamente puede ser superada, como lo dije al definir la esperanza, por los méritos de Cristo, por la confianza en las promesas de Cristo. No, para ninguna para ninguna pseudociencia Cristo existe.
Ni siquiera está considerado en las pseudociencias como un personaje más de la historia. El absoluto desconocimiento de Cristo por parte de todos los pseudocientíficos es pues el rasgo común y universal, tanto en China con su acupuntura que promete salud, y la acupuntura promete salud y aguas. La acupuntura es una pseudociencia. ¿Y por qué razón es una pseudociencia? Pues lo voy a explicar con pelos y señales para que si alguno de ustedes ha sido prisionero de esta idea, pues si gusta seguirla utilizando como método de sugestión, pues está en su libertad. Pero que conozca por qué razón los científicos auténticos no consideran esta práctica china como una verdadera ciencia. Estas son en general pues las 4 o 5 cosas que ninguna pseudociencia tiene presente a la hora de hacer sus propuestas, de explicar las disciplinas, de prometernos todos esos mentidos paraísos que en la tierra jamás se van a dar, no al menos de manera constante, profunda y definitiva, porque en muchas ocasiones la única manera finalmente de alcanzar la gloria, pues es el martirio, o es la aceptación virtuosa, esperanzada, de las peores catástrofes que en estos momentos nos puedan estar ocurriendo. Y pongo como ejemplo de esto, pues a Ucrania y a Rusia y a México, en donde parece que hay tantos muertos como allá. Esta mañana vi por ahí algún articulista que pasaba el dato. En México, 300 y pico de muertos. En Ucrania, 300 y pico de muertos. ¿Dónde estás más inseguro? En México, al menos hasta el momento. Claro, es predecible que los muertos en Ucrania se sigan acumulando si es que, por desgracia, el conflicto militar se prolonga más allá de unas semanas o de unos días. En esas personas que están huyendo de la guerra, de los misiles, incluso, sobre todo, ojo con esto, del fuego amigo, porque se ha descubierto que son los propios militares del ejército ucraniano los que disparan sobre sus compatriotas civiles con tal de filmar videos y pasarlos, subirlos a la red para incriminar a Vladimir Putin como el peor asesino del siglo XXI. Mucho cuidado con estas noticias falsas. Bien, continuando con nuestro tema, vamos a ver cuáles son las falsas promesas vigentes de las pseudociencias. El hombre tiene poderes muy superiores a lo que jamás hubiera soñado. Oye Diana, oye Mario, oye Luz, oye Antonio Casimiro, descubre tus poderes superiores, tan superiores como jamás los hubieras soñado. Es una falsa promesa. El hombre tiene poderes muy limitados, precisamente por los fenómenos anteriores, por la concupiscencia, por la ambivalencia, por la depresión, por la desesperación, por el desconocimiento de su origen, su identidad y su destino, porque anda buscando 3 pies al gato donde pues en realidad son 4. Entonces es falso que el hombre tenga poderes muy superiores a los que jamás hubiera soñado. Los poderes humanos por excelencia son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Inteligencia, memoria, voluntad, o inteligencia, voluntad y memoria. Y díganme si no, todos los seres humanos tenemos inteligencia limitada, memoria a veces muy limitada. Yo puedo decir que con una frecuencia asombrosa olvido dónde dejé las cosas que traía en la mano hace 5 minutos. Memoria limitada y voluntad limitada.
por la concupiscencia, por la ambivalencia y por tantos males que al mejor de nosotros nos asaltan con alguna frecuencia. Otra gran mentira. Fíjense bien qué grave. Con el poder de tu mente puedes levitar, o sea, levantarte del suelo. Con el poder de tu mente puedes doblar metales. Con el poder de tu mente puedes leer el pensamiento. Y con el poder de tu mente puedes conocer el futuro de antemano. Estoy entre personas que han demostrado su inteligencia y por lo tanto espero de todos una gran carcajada ante estas 4 promesas de las pseudociencias: levitar, doblar metales, leer el pensamiento y conocer el futuro. Hazme el favor, cabor. Es absurdo, es ridículo, pero cuantísimas personas se lo creen. Y son capaces de montar circo, maroma y teatro para demostrar que esto es verdad. Otra cosa, puedes tú ser invulnerable al fuego. Invulnerable al fuego. Y hay algunos que llevan su atrevimiento a tal grado que hacen pasar a sus pacientes por encima de carbones ardientes. Y no están, digamos que, graduados en su pseudociencia, sino hasta que son capaces de cruzar por una fila larga de 5 metros y de 1 metro de anchura, de 5 metros de longitud, totalmente llena de carbones al rojo vivo. Y si eres capaz de hacerlo, entonces ya alcanzaste la altura que necesitas para que esta pseudociencia te dé toda la felicidad y la salud que andas buscando. Y hay quien se lo traga y por supuesto que termina con las plantas de los pies hechas carbón. ¿Sí? Y también se afirma en las pseudociencias que el hombre es capaz de proyectar su alma a voluntad para hacerla viajar a cualquier parte del universo. Lo cual definitivamente es, ya raya en lo esquizofrénico. Pero muchas corrientes pseudocientíficas te lo ofrecen como una realidad. Tú puedes proyectar tu alma a voluntad para hacerla viajar a cualquier parte del universo. Otras promesas falsas que están vigentes. Seres superiores del espacio nos han visitado desde la antigüedad, brindándonos información para construir pirámides y trabajar los metales. Absoluta falsedad histórica, antibíblica y contra el sentido común. No son seres superiores del espacio. Los seres superiores que nos enseñaron a construir pirámides y a trabajar los metales y a otras maravillas que el hombre moderno redescubre, son los primeros hombres caídos en desgracia por el pecado original, pero que no perdieron su sabiduría de golpe y porrazo. O sea, inmediatamente después del pecado, Adán y Eva no son unos imbéciles, no son unos analfabetas, no desconocen lo que Dios les había participado como conocimiento científico acerca del universo. Esta degradación del conocimiento va siendo paulatina. Poco a poco, los descendientes de Adán y Eva se van volviendo primitivos hasta llegar al hombre de Neandertal, al hombre de Cromañón, al hombre de las cavernas, el que a su vez va progresando nuevamente hasta llegar a la humanidad actual. Pero esas cosas fabulosas que vemos, como las pirámides de Egipto, las piedras de Stonehenge, las pirámides de Tulum, de Chichén Itzá, de Labná, de Cabná, sobre todo en el mundo maya, y también la de Teotihuacán, y no se diga las de Egipto,
¿Con qué tecnología fueron construidas? Bueno, pues justamente con los resabios de aquella superiorísima tecnología que consistía en uno de los 4 dones que la humanidad perdió con el pecado original. Y me refiero a la sabiduría, la cual, repito, no fue perdida de golpe y porrazo, sino con cierta lentitud de una generación a otra. No solo la sabiduría, sino también la longevidad. Si ustedes revisan la Biblia, van a ver cómo muchos personajes vivieron cientos de años. La Biblia lo refiere. Y fulano de tal murió a los 215, a los 175, a los X años. Y eso considerando que los años que ellos contaban fueran años de 365 días. Cuando en realidad algunos especialistas en Biblia nos dicen que no eran así, sino que eran bastante más largos. Pero en fin, eso sería un tema discutible. Otras promesas de las pseudociencias. Usando luces de colores, agua destilada, punciones en zonas especiales del cuerpo y 1000 técnicas más, podemos aliviarnos casi de cualquier dolencia, incluyendo el distrés. Bueno, incluso se afirma a veces que los poderes mentales o la influencia de los santos permiten introducir las manos en el interior del cuerpo para retirar tumores. Aguas con eso. Circulan incluso videos en YouTube de personas que sin anestesia, sin cirugía, sin bisturí ni ningún otro instrumento médico, introducen, supuestamente, obviamente es una ilusión de óptica, las manos en el interior del cuerpo de una persona y extraen un tumor hasta de varios kilos. Otra de las grandes falsedades de las pseudociencias del siglo XXI. No estamos hablando del siglo XVIII, no estamos hablando de la prehistoria, no estamos hablando de los mitos de la Edad Media. Estamos hablando de cosas que hoy circulan en la red y que desgraciadamente muchísimas personas se los tragan literalmente enteritos, tal cual se los presentan. Obviamente mi gran deseo es que pues nos libremos de este tipo de cosas o nos mantengamos muy alejadas de ellas para que finalmente nos concentremos en lo que verdaderamente es la virtud de la esperanza. Que como toda virtud va a producir maravillas, no solo en nuestra mente o en nuestro espíritu, sino incluso en nuestro cuerpo. Cuando verdaderamente vivimos la fe, la esperanza y desde luego la reina de las virtudes, que será materia de posteriores explicaciones, la caridad. Para entender muy bien qué cosa es una pseudociencia, primero vamos a ver realmente qué cosa es una ciencia o en qué consiste el pensamiento científico y cuáles son los tipos de verificación que exigen las ciencias y que ninguna pseudociencia pasa la prueba. A ver, entonces, ¿qué es la ciencia? Digamos que la ciencia, a diferencia de la pseudociencia, la ciencia verdadera es una capacidad humana intrínseca. ¿Qué quiere decir intrínseca? Que es propia de nuestra naturaleza creada. Dios nos hizo científicos, a todos. Lo que pasa es que, como dice Einstein, unos somos más ignorantes que otros, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Esto quiere decir que algunos de nosotros somos muy buenos para las ciencias humanas o sociales, otros son magníficos para las ciencias matemáticas, física, química, matemáticas, otros son excelentes para las ciencias especulativas, qué sé yo. Todos tenemos diferentes perfiles y diferentes potencialidades. Pero la ciencia es una capacidad humana intrínseca que siempre tiene reglas estables.
reglas estables, métodos e instrumentos perfectibles, pero que en algunos casos ya son insuperables e inmodificables, como es el caso de las matemáticas, cuya finalidad es conocer, dominar y transformar el universo de manera paulatina y honesta, y que permite disfrutar de resultados útiles y placenteros. Es un concepto formidable, el verdadero concepto de ciencia, para el cual nos han ayudado tres grandes mentes: San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Albert Einstein. También un poco Otto Oppenheimer, un gran científico alemán de la época de la Segunda Guerra Mundial, que contribuyó a la fabricación de los misiles que ahora vuelan como si fueran luces de bengala en Rusia y Ucrania. Esta capacidad humana intrínseca, con métodos estables, aunque perfectibles, con la finalidad de conocer, dominar y transformar el universo de manera paulatina y honesta, que permite disfrutar de resultados predecibles, útiles y placenteros. Se aplica a tres grandes ámbitos del conocimiento: a las ciencias de carácter matemático y o experimental, como la física y la química; a los que son de índole metafísica, como la filosofía; o a los que son de índole religiosa y teológica y que comprenden a la revelación divina. Sí, porque la teología es una ciencia. Y la teología tiene una parte racional que se llama teodicea y tiene una parte sobrenatural que se llama revelación. Pues muy bien, cuando las ciencias no son estables, predecibles, con resultados útiles y placenteros, y que implican un progreso humano colectivo, o cuando menos al principio grupal. Ejemplo, pues las primeras ciudades iluminadas en el planeta, pues primero fue Boston, Massachusetts, fue la primera ciudad que Mr. Thomas Alva Edison logró iluminar, a pesar de la absoluta escepticismo de los disquesabios de su época, que cuando vieron una bombilla encendida le dijeron: ¡ay, qué invento tan bonito pero tan inútil! ¡Ja! Bueno, pues él logró, con su tenacidad y su paciencia, finalmente demostrar lo que era la maravilla de la iluminación eléctrica, y poquito a poco esto se fue extendiendo pues a las otras ciudades norteamericanas, luego al resto del mundo, pasando por México, Sudamérica, Europa, qué sé yo. Bien, entonces, son instrumentos perfectibles. La ciencia nunca es perfecta. Podríamos decir que solo el conocimiento matemático es perfecto, con todo y su limitante. ¿Cuál es la limitante? Pues la capacidad concreta de una persona para manejar las matemáticas. ¿Cómo procede la ciencia? Que es lo que no hace la pseudociencia. Ojo, aquí ya entramos más de lleno a la denuncia de las pseudociencias. Ya quedamos todo lo que no toma en cuenta: la naturaleza caída, la ambivalencia, todo lo que expliqué. Pero hay algo que la pseudociencia nunca va a hacer, y que sí hacemos los científicos, incluyendo a los psicólogos realistas, que somos unos cuantos en este país, tal vez no más de 3 o 4, y 2 de ellos en mi familia. Bueno, primero, el científico honesto obtiene datos, lo que se llama datos duros. Por ejemplo, ¿cuántas veces cae al suelo este objeto si lo dejo caer? ¿Cuántas veces de cada 100 va a caer? 100 veces de cada 100. No es posible que en una de esas 100 veces quede detenido en el espacio, a menos que incluyamos en el experimento un factor que no es nada más la ley de la gravedad, sino que pudiera ser la acción de un par de poderosos imanes que lo van a mantener en el espacio.
pero eso es una variante que no está considerada en la pregunta original. Primero, entonces, se obtienen datos duros, datos comprobables por los sentidos, no por la imaginación. Nada de que yo me soñé, yo me imaginé, o como se dice ahora con bastante nivel de mente oligofrénica, ya me vi, ¿no? Viajando por Júpiter, ya me vi rondando cerca del Sol y soportando su infinito calor, ya me vi haciendo un viaje astral para conocer a mis antepasados. Pamplinas, mis polainas, como se decía en el español antiguo. Obtención de datos duros con los cuales se va a hacer una formulación de hipótesis. Formulo una hipótesis. Una hipótesis es un conocimiento previo que se va a demostrar si es falso o si es verdadero. Y se hacen predicciones con base en las hipótesis. Hipótesis A. Cada vez que yo suelte este objeto, va a caer al suelo. ¿Cuántas veces? La hipótesis me dice que todas. A menos que hipotéticamente se introduzca un campo de fuerza que no está considerado en este momento. Manejo hipótesis y ojo con lo que voy a decir, que es justamente el meollo, el ADN, la clave de esta sesión y de las próximas. Mucha atención, por favor. Para que una regla en ciencia sea elevada a la categoría de ley, en el campo de la física y de la química y de las matemáticas, debe ocurrir siempre, invariablemente. Invariablemente, cada vez que tú mezcles un comburente con un combustible y prendas fuego, habrá una explosión, un incendio o un fuego. Invariablemente. 1000 de 1000, 1 millón de 1 millón, 10,000 millones de 10,000 millones. El 100% de todas las veces. No hay posibilidad de que sea diferente. Esto nos permite entonces establecer conocimientos científicos en la física, en la química, en las matemáticas, en la astronomía, en los viajes espaciales, en las naves interplanetarias, en la balística intercontinental o incluso en la balística de la era napoleónica, cuyas balas más potentes podían viajar probablemente 4 kilómetros. Y ya. Entonces, esta obtención de datos con esta formulación de hipótesis nos permite predecir el grado de certidumbre con la cual vamos a obtener A o B o Z o X. Eso es ciencia. Pero resulta que en las pseudociencias se contentan con el 50 más 1, con el 50% más 1, que equivale a jugarme un volado con el merenguero de la esquina y con toda seguridad él por experiencia me va a ganar. O sea, en términos de poder estadístico, las pseudociencias nunca obtienen un resultado probabilístico mayor al 50%. Eso y nada es lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que tú uses alguno de sus métodos, ¿sí?, el New Age, la psicología transpersonal, el cuarto camino, el Feng Shui, la acupuntura, cualquiera otra de las cosas que vamos a enumerar a lo largo de las próximas sesiones, tus resultados van a ser como el que se obtendría por echar un volado a la atmósfera y que caiga en el suelo, águila o sol, dependiendo de qué, del azar. O de la habilidad con la cual pudiste haber arrojado la moneda, pero no por una ley universal que es permanente y que está de acuerdo con leyes intrínsecas de la naturaleza del experimento que estés realizando. De todo esto carecen las pseudociencias. Todas, sin excepción. En la próxima sesión las vamos a ir viendo una por una, con mucha calma,
con mucha certidumbre, para que pues todos los que estamos aquí y otros que en el futuro vean nuestros videos se desembaracen de esta maldición. Con esto terminamos nuestra exposición del día de hoy y comenzamos nuestra sesión de preguntas. Ya veo 3 manitas levantadas.